con tu programa La Medicina Nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues ya les damos la más cordial bienvenida este martes 20 de diciembre del año 2022. Y bueno, completamente en vivo desde la Ciudad de México y agradecemos mucho esta gran cortesía de Cartogreen. Muchísimas gracias a una empresa 100% mexicana. Muchas gracias a la empresaria que nos hace favor de acompañarnos en este programa del 20 de diciembre. Pues ya son las 9 de la noche con 2 minutos. Y pues bienvenidos a la emisión número 96 del programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Y pues muy contentos de que nos hayan acompañado todo este año. Realmente es nuestro último programa en vivo de este año, pero bueno, ya tenemos grandes planes, grandes temas para el próximo. Les saluda con mucho gusto Guadalupe Mayorga. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante, derivado de muchas preguntas que surgieron a lo largo de estos últimos 2 meses. ¿Es útil la medicina nuclear y la imagen molecular en niños? Pues así es de que, por favor, acompáñenos, acérquense, traigan papel y lápiz y de inmediato anotar todos los pendientes, que hoy tenemos 2 grandes especialistas. Ustedes ya lo conocen, nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, nuestro médico nuclear. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenas noches. Hola Lupita, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda nuestra amable audiencia. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. No lo mencionaste, Lupita, pero es la emisión número 96. Nos acercamos ya a nuestro centenar de emisiones y no tenemos más que agradecerles a nuestra amable audiencia, pues por mantenernos en el aire, Lupita, ya que si no hubiera enganchados, si no hubieran estado ahí siempre apoyándonos a la audiencia y a las personas que han apoyado este proyecto de divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular, pues simplemente no estaríamos a punto de alcanzar este hito, lo cual pues nos tiene muy contentos y pues nos da muchísimo gusto estar como todos los martes en vivo desde la Ciudad de México en una transmisión a todo el mundo, Lupita. Llegamos a todo el mundo gracias a la maravilla de la tecnología de las comunicaciones por internet, a todos lados en donde haya una conexión y se hable y se entienda este bonito idioma español. En la Ciudad de México, pues ya está haciendo frío, ya hemos dicho más de una vez que aquí pues no suele caer nieve, pero pues sí hace frío. Y pues ya, como bien lo mencionas, Lupita, pues acercándonos también al fin de un año más, realmente ha sido muy agradable compartir con todos ustedes durante todo este año los diferentes temas, los diferentes invitados, los diferentes apoyos, patrocinadores. Tenemos solamente agradecimiento para todos ustedes y por supuesto que ya también empezamos a perfilar el próximo año en donde seguramente vamos a darles a todos ustedes agradables sorpresas, vamos a darles agradables noticias y pues muy contentos por estar nuevamente como todos los martes en transmisión a todo el mundo, en vivo totalmente. Y Lupita, pues como lo sabemos, pues hoy tenemos un programa muy especial, tenemos una invitada, una querida amiga, una querida colaboradora, pero además, Lupita, una excelente profesional de la rama médica. Ya más adelante nos harás favor de decirnos quién es, pero pues estamos muy contentos de tener a esta gran profesional como invitada, Lupita. Así es, doctor. Pues nos da mucho gusto tocar este punto, como bien lo comentábamos. Surgieron muchas dudas alrededor de, pero bueno, estábamos esperando ajustar la agenda con esta gran médico. Ella es la doctora Rosalinda Jiménez. Ella es pediatra intensivista, un médico extraordinario. Ya en algún momento la tuve en algún otro programa y bueno, fue totalmente felicitada de Marruecos, de Estocolmo, una mujer muy conocida en el extranjero y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora Rosalinda Jiménez. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Tengan ustedes una maravillosa noche el día de hoy, martes, en compañía de todos
sus seres queridos ya en casa y disfrutando esta maravillosa transmisión. Gracias por la invitación a la locutora Lupita Mayorga y a todos sus seguidores que ahorita nos acompañan, y sobre todo al doctor Iván Meneses, un gran médico de medicina nuclear que tengo el honor de conocer, y una gran persona y sobre todo una calidad humana, y que este año ha sido muy productivo y muy provechoso porque tengo el honor de que me acompañe en nuestro consultorio, que se encuentra ubicado en el Hospital Ángeles Acoxpa, en el consultorio 385B, donde radico ahí en casa desde hace 10 años, desde el primer ladrillito, y pues las mismas cargas se atraen, ¿verdad? Y en ese consultorio se ha hecho magia porque está en un lugar hermosísimo, prácticamente nuevo, muy nice. Tiene 10 años, pero parece que se construyó el día de ayer, y sobre todo el lugar tan bello lo conformamos el equipo de gentes fraternas que estamos ahí desde el primer ladrillito y con quienes ya habíamos trabajado en conjunto con el doctor Iván cuando estaba en el staff. Yo también formé parte del staff en los 2 primeros años. Entonces tuvimos muchos casos de mucho éxito y sobre todo muy acreditados, con 0 mortalidad a nivel privado, yo manejando la terapia intensiva pediátrica de ahí y la terapia intensiva neonatal también, como mi formación lo es como intensivista pediatra. Y ahí se llevó a cabo la primer cirugía de implante coclear en el Corporativo Ángeles, después, hace años. Después de nosotros ya siguieron otras sedes del corporativo, pero nosotros fuimos el primero, con el honor también de estar con el doctor otorrino Francisco Mancilla, quien fue quien lo colocó, y lo comparto con ustedes porque fue un niño de escasos recursos. Es un video que se comparte en mi fanpage. No hay persona que vea ese video y no llore la primera vez que el niño vuelve a escuchar y la emisión de su primera palabra, que fue ma. Y esto fue gracias a la ayuda de los corazones bondadosos y de donaciones, como es la Asociación de Ayúdame a Sonreír contra el Cáncer, una asociación de payasitos. Saludos al payasito Larry, que nos ayudó mucho en esto, y a la Asociación de Payasitos. Y con todo esto se pudo lograr una cirugía de alto nivel, muy costosa, pero también con la bondad y el profesionalismo de sus dirigentes, porque el corporativo no se equivoca al escoger a sus líderes. En ese momento nos acompañaba el director José Luis Pols Arroyuelo y la directora Rosario González y el director de médico Javier Ramírez Acosta, quien también a través de su bondad cooperaron y ayudaron para que se pudiera operar este niño, se implantara ahí este implante coclear, el primero. Y muy padre porque uno al ver el hospital dice, no, pues es un hospital de ricos, ¿no? Al ver la infraestructura, y uno diciendo, pues no puedo ni pisar la banqueta ni entrar ahí, pues no. El querer, la intención es igual al resultado, y el querer es poder, y se ha llevado a cabo en gente de escasos recursos gracias a todos estos profesionales y de corazón bondadoso, como es el día de hoy ustedes dos. Así es. Quiero mencionar que me invitaron a una cata hace unos días, la cata del mezcal, un néctar delicioso, líquido espiritual, hecho por un mexicano que se exporta a nivel de Europa y Latinoamérica, y el orgullo es que es una bebida mexicana y hecha por un mexicano, ¿no? Porque uno cuando viaja a donde va, en todas partes te dicen, aquí se creó el café y aquí nació, es un ejemplo, ¿no? En cambio, en mezcal, nadie puede decir eso más que nosotros los mexicanos. Así es, Rosy, es una bendición que tengamos este gran producto, y nos da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy. Nos sentimos muy, muy halagados porque tanto tú como el doctor son grandes médicos que hoy tienen un gran tema que tocar, pero vamos apurándonos porque si no, no nos va a dar mucho tiempo y hay muchas preguntas ya. Doctor, le cedo la palabra para que continuemos con la doctora Jiménez.
Sí, pues como pueden ver, querida audiencia, pues la doctora Rosy pues es muy entusiasta, no puede ocultar su afición por los niños en la parte médica, o sea, es imposible no darse cuenta que la doctora es pediatra, es muy, muy, muy entusiasta y eso es muy importante para que los niños entren en una situación de buena disposición para el acto médico. Esa manera de ser, pues no todo mundo lo consigue. A mí, por ejemplo, pues no me cuesta, no me es tan sencillo, por decirlo así. Y oye, Rosy, aprovechando esta circunstancia, ¿por qué a ti te movió o por qué decidiste dedicarte a la pediatría? ¿Qué fue lo que te inspiró a ser devota, no solamente tener una especialidad, sino también tener una subespecialidad, la cual ejerces de manera exitosísima, muy profesional, dedicada al cuidado del niño enfermo, doctora? Mucha influencia tuvo en mí mi padre, quien fue quien me ayudó a escoger mi carrera, pero más mi abuela materna. Les voy a compartir que fue supervisora y jefe de piso en el Centro Médico, actualmente el Centro Médico Nacional La Raza. De hecho, ganó premios por ocupar los primeros lugares como mejor trabajadora, estimulación. Tiene una foto de ella donde le pone el presidente una medalla, le dan un incentivo económico y un Volkswagen. Y entonces muchas veces mi abuelita la dejó su esposo por otra señora y mi abuela sacó adelante a su hija y a su hijo. Su hija es mi madre, y el ver sus fotos me enorgullecía mucho, ¿no? Porque gracias a mi ancestro femenino, pienso yo que yo decreté estar ahí porque cada vez que pasaba, ella nos decía, levántense hijos, aplaudan niños, y yo tengo 4 hermanos, y todos nos parábamos en el Volkswagen que ella ganó y aplaudíamos al Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, a la hora de decidir mi carrera, ella me regaló mi estetoscopio, mi maletín y mi uniforme, y me estimuló mucho porque exactamente lo hizo un día antes de escoger mi carrera, y es algo de las mejores elecciones de mi vida y me siento muy orgullosa porque además estoy enamorada de la terapia intensiva, me apasiona, y el día de hoy tengo el orgullo y el honor que me conceden los altos mandos de también manejar la terapia intensiva del Hospital Ángeles Acoxpa y compartir consultorio con ustedes. Entonces, algo que a mí me superapasiona, la terapia intensiva. Y el día de hoy el tema de medicina nuclear es muy importante. Considero yo que es la medicina del futuro, que es la medicina moderna, la medicina de la molécula. Y para los niños es muy importante, y dándole este giro pediátrico, yo les quiero comentar que todos estos estudios son súper importantes, incluso pueden haber estudios de prenatales y que pueden ser abordados desde ahí, diagnosticados desde ahí a través de un ultrasonido de tercera dimensión, y ahí podemos darnos cuenta de malformaciones el subir el reflujo a nivel pielocalicial y todo esto para los niños. Y una vez antes de que nazca se puede tener un diagnóstico, y ya una vez en el nacimiento el abordaje de los protocolos de estudio, pero sobre todo los estudios de imagen que pueden ayudarnos a diagnosticar tempranamente muchas patologías, dentro de ellos el cáncer, como bien sabemos, en varios niveles del organismo, la tiroides, linfomas, carcinoides, enfermedades neuroendocrinas, pancreáticas, del corazón, gastrointestinales, tumores, neurológicas. Pero el enfoque pediátrico y el giro que yo le quiero dar el día de hoy a esta plática son las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, y principalmente que se pueden diagnosticar intrauterinos en etapa prenatal, en los 2 primeros trimestres del embarazo, que es donde un ginecólogo experto los puede diagnosticar, o bien al nacimiento con el pediatra. Y es de suma importancia porque ha tomado una relevancia la incidencia, o sea, el número de casos
nuevos en un año en los recién nacidos a través de estos estudios y principalmente el enfoque en enfermedades nefrológicas y probablemente puedan incluso pasar desapercibidas, como es una infección de vías urinarias, que es muy frecuente, sobre todo en los menores de 2 años de edad, y su incidencia se puede presentar entre un 30 a 40%, fíjate, es muy alta, o sea, de 100 niños hasta 40 niños los pueden presentar, pero de este 40%, el 30% puede ser asintomático. O sea, mucho ojo, mucho cuidado, médicos de primer contacto, médicos familiares, médicos pediatras, cuando hay sintomatología de vías urinarias, pero también cuando no lo hay, pero se sospecha, siempre es importante la realización de un examen general de orina que te puede dar datos como la presencia de células escamosas, células mucoides, cristales, leucocitos, incluso la infección. Y siempre hay que corroborar con un urocultivo porque puede ser que el ego no cumpla con criterios de CAS para una infección de vías urinarias y no haya una sintomatología, pero luego puede salir positivo. También hay que tener mucho cuidado en dónde se realizan estos estudios porque un falso positivo puede dar un diagnóstico erróneo o incluso dar un tratamiento de a gratis, ¿no? Así es, doctora. Nos das oportunidad de continuar porque ya estás adentrándote mucho en los temas y nos falta un poquito todavía. Si nos das oportunidad para que el doctor nos haga favor de hacerte algunas preguntas que también tiene aquí preparadas con muchísima inquietud. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es la Barra de la Medicina Educativa. Recuerden, ustedes están en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Bienvenidos todos. Saludos a Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, donde, bueno, también el doctor es ampliamente conocido y felicitado. Gracias a nuestra Casa Promo Estéreo por todas las facilidades que nos otorgan. Y recordamos, ¿es útil la medicina nuclear y la imagen molecular en niños? Pues yo creo que sí, y ahora vamos a platicar mucho de eso con nuestra doctora invitada, doctora Rosalinda Jiménez, y nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. Y bueno, en el dato curioso, hoy el doctor Díaz Meneses nos tiene fisión y fusión nuclear. Doctor, adelante, por favor. Sí, fíjate, Rosalinda, estimada amiga, que estos temas siempre son muy polémicos, hay mucho temor, hay muchas tergiversaciones con respecto a si los niños son particularmente propensos a efectos negativos por parte de las radiaciones, ¿no? Y precisamente más adelante vamos a tocar ese tema más direccionadamente. Y ahorita, pues, algo que está muy de moda, Rosalinda, Lupita, es la famosísima fusión nuclear. Esto porque es importante, porque es una manera nueva de producir energía mediante procesos nucleares. Cuando nosotros tenemos la capacidad de producir energía mediante el uso de átomos radiactivos, lo podemos hacer de dos maneras. Una es la fusión, que es lo novedoso, y otra es la fisión. La fisión se utiliza cuando hay átomos radiactivos muy gordos, muy pesados, como el uranio, que cuando se rompen liberan energía. Y la fusión se utiliza cuando hay átomos más ligeritos, tan ligeritos como los átomos de hidrógeno, que tienen solamente un protón y un neutrón, para formar átomos de helio. Entonces, en la fusión, a diferencia de la fisión, en vez de romper átomos grandes, lo que hacemos es pegamos átomos chiquitos y eso provoca una gran producción de energía. Y esto puede ser una solución desde la ciencia y la tecnología nuclear para las necesidades energéticas. Ahorita está muy de moda porque se logró por primera vez conseguir que el producir energía de fusión nuclear fuese mayor que la que se gasta en producir esta misma energía. Y eso es algo que se viene a futuro, Lupita y Rosalinda, y es algo que va a impactar mucho en la ciencia y la tecnología y seguramente en la práctica de los usos benéficos de la energía y la ciencia nuclear, que por supuesto de alguna manera también van a impactar de manera positiva en la práctica de la medicina nuclear
y la imagen molecular. Y mucho de esas cosas, Rosalinda, Lupita, es algo de lo que nos tenemos que preparar, y precisamente estos programas en donde nos da mucho gusto contar con la perspectiva de nuestros invitados, pues nos da mucha alegría compartir con todos ustedes. Tenemos unas dudas que hemos tenido, Rosalinda, hemos recibido bastantes preguntas del auditorio. Fíjate, Lupita, Lupita es testigo de esto, o sea, en cada programa nos preguntan qué onda con los niños, y precisamente por eso quisimos tenerte aquí, y ya hay como que preguntas que se repiten, ¿verdad, Lupita? Se repiten bastante, y esas son precisamente las preguntas que queremos que nos ayudes a contestar con nuestra audiencia. Rosalinda, por supuesto que va a haber tiempo de volver a retomar la cuestión nefrológica, que es muy importante, y bueno, los aspectos de la práctica de la pediatría y cómo podemos o cómo se entrelaza la práctica de la pediatría con la medicina nuclear, y de qué manera hemos logrado sinergias benéficas para los pacientes pediátricos, que realmente yo siempre he creído que es una tragedia que un niño enferme, ¿no? Digo, si en un adulto es trágico, es triste, en un niño es doblemente. Entonces, por eso es algo que quisimos tocar el día de hoy. Lupita. Así es, así es. Ahorita, para entrar en contexto editorial, preparamos este tema, y sumando este breve editorial, la toma de imágenes por medicina nuclear en niños utiliza pequeñas cantidades de materiales radioactivos llamados radiosondas, una cámara especial y una computadora para ayudar a diagnosticar desórdenes de la infancia que se presentan durante el nacimiento o que se desarrollen durante la infancia. Algo de lo que ya nos adelantaba la doctora Jiménez. Y bueno, pues ya saben, nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias, Cartogreen, por tu gran cortesía. Estamos muy, muy agradecidos por todo este tiempo que nos has acompañado. Y recuerden, el tema de hoy: ¿es útil la medicina nuclear y la imagen molecular en niños? Y bueno, yo creo que el primer pregunta, yo creo que nos vamos directo. ¿Ser médico de niños es igual que ser médico de adultos? ¿Existen diferencias relevantes? Mira, la medicina pediátrica surge y nace de la medicina de adultos. De hecho, la terapia intensiva no es una subespecialidad veterana, viejita. Esta nace alrededor de 1960, a través de los padres que fundaron las terapias intensivas en los hospitales, porque se fue necesaria su creación. En los pacientes hospitalizados, de repente ya un ventilador, el otro ventilador, hasta que se crean las terapias intensivas. Entonces, no estamos hablando de muchos años que se crearon y nacen de la terapia de adultos. En mi experiencia, yo que primero fui médico general y después hice la especialidad de pediatría y luego la de terapia intensiva pediátrica, pues te puedo decir que al yo rotar en hospitales como el Instituto Nacional Salvador Subirán y hospitales de adultos, fíjate que la pérdida o el dolor, o la pérdida de una persona de edad que ya vivió, no es tan dolorosa ni tan impactante como la de un niño. Las dos son pérdidas catastróficas que a un ser humano lo deshacen, lo destrozan, en eso estaremos de acuerdo todos, pero cuando yo veía esto y se lo preguntaba a mis colegas, ¿por qué no dolía tanto o igual la muerte de un adulto que de un niño? Y yo siempre, y incluso los familiares, ¿no? Te decían, es que él ya vivió, ya tiene una historia, ya tiene una vida y la vivió. En cambio, un niño fueron sueños truncados, no vivió la vida, y el impacto de esa pérdida es más fuerte en los niños. Oye, doctora, y por ejemplo, ¿qué diferencias hay en el funcionamiento del cuerpo de un paciente pediátrico y un paciente adulto? Es decir, que los mecanismos de enfermedad
son diferentes que en los de un adulto. Hay un aforismo que, bueno, no tú y yo pues, lo sabemos perfectamente, ¿no? Pero a lo mejor nuestra amable audiencia no, que es decir que los niños no son adultos chiquitos. En ese sentido, ¿cuáles serían las diferencias importantes para el abordaje médico de un niño enfermo? Sí, la medicina pediátrica nace de la medicina de adultos, pero sí hay patologías diferentes y algunas similares, pero el comportamiento del ser humano pediátrico es muy diferente al del adulto, es otra medicina, pero nace de ahí. Entonces, te voy a decir ahorita un dato curioso antes de responderte tu pregunta. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a raíz de la pandemia, todo se tuvo que convertir en unidad de terapia intensiva y los intensivistas pediátricos manejaron a los adultos y los adultos tuvieron que manejar a los pediátricos. Y a los intensivistas pediatras tenían 0 o nula o 1 o 2, 3% de mortalidad. Esto lo pueden incluso encontrar en las páginas publicadas, porque ellos tienen un portal y una página, y ahí está, ¿eh? El intensivista pediatra y el pediatra, la gente dice, ay, qué lindo, y piensa que es el carácter más suave y más tenue, no, es el carácter más fuerte dentro de las especialidades. Y el intensivista es una persona ordenada, disciplinada, organizada, meticulosa, obsesiva, o sea, se fija en todo. Ahora, el manejo, un intensivista de adulto, en cambio, no pudo manejar el pediátrico, pero el pediátrico sí pudo manejar el adulto. ¿Por qué? Porque el adulto pues no se sabía las dosis, no se sabía los volúmenes de distribución, el PIN, como en este caso los medicamentos o los radiofármacos que se utilizan, tienen un volumen redistributivo o volumen de distribución, una vida plasmática media, y el pediatra realiza todos estos cálculos desde los líquidos hasta los electrolitos, hasta los fármacos, hasta los radionucleótidos. Y el volumen de distribución en el cuerpo es diferente al de un adulto en horas y en los compartimentos que están publicados en el libro de fármaco del Goodman y Gilman. Habla de 3 compartimentos, el unicompartamental, bicompartamental y tricompartamental, que es el volumen sanguíneo en el momento que circula en la sangre, los volúmenes de redistribución de acuerdo al peso, la edad, la talla, el cálculo del volumen sanguíneo de cada cuerpo humano dependiendo de la edad, el tiempo en que se depura en el hígado, en el riñón, en el sudor, en las lágrimas, en la orina, también todo eso se calcula y es diferente en el adulto que un niño. Por eso es que un pediatra fácilmente pudo manejar a un adulto, pero el adulto que se escucha, pásale 2 litros del suero, mientras que el pediatra le dice, tienes que hacer una dilución de 1,660 mililitros en 24 horas, distribuidas en 8 horas, y es más meticuloso el pediatra en su actuación médica, y sí hay diferencias entre un adulto y un niño, como la filtración glomerular, la velocidad de filtración, entre otras cosas. Oye, entonces un pediatra y un intensivista pediatra tienen menos margen de error, ¿no? Y por eso tienen que ser tan doctos, por eso tienen que ser tan estudiados, tan leídos, porque imagínate, doctora, las consecuencias catastróficas que puede tener en un cuerpo en desarrollo el que su médico se equivoque, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que, pues, los padres entiendan que es súper importante que no se puedan andar improvisando en la atención médica y en todo lo que va alrededor en el cuidado de sus hijos, ¿no? Porque pues aquí un error sí, digo, no es que no importe en un adulto, pero en un niño puede ser súper trágico por las consecuencias, como bien lo dijiste, de una vida que está por desarrollarse, que le tiene pues todo el futuro por delante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es súper importante que acudan con pediatras que realmente sean los mejores. Oye, doctora Rosalinda, y entonces, ¿qué tipo de enfermedades
son las que más frecuentemente o las que a ti te han tocado más frecuentemente, en donde hayas tenido que solicitar un estudio de medicina nuclear e imagen molecular para que pues tú puedas obtener una información correcta, adecuada, fiable, pues para diagnosticar a los pacientes. Ya estabas mencionando, ¿no? Los problemas en los riñones, los problemas en la alimentación, a lo mejor también en los neonatos, ¿no? Que puedan haber estudios de algunas malformaciones o atresias que se llaman. También a los niños les da cáncer, o sea, o problemas de su cerebrito. ¿En qué tipo de enfermedades son los que tú has tenido más ocasiones la necesidad o pues sí, la necesidad, la oportunidad de utilizar estudios de medicina nuclear e imagen molecular, o que has visto que en la práctica pediátrica sean bastante solicitados estos estudios, doctora Rosalinda? Mira, por incidencia de enfermedades, sí, la infección de vías urinarias ocupa, como te lo decía al principio de la plática, una incidencia muy alta. O sea, el número de casos nuevos en un año es muy alto. De 100 niños, 40 lo tienen. Y de esos, la sintomática es la más frecuente. O sea, que quiere decir que en manos expertas puede pasar desapercibido. Por eso es que un médico no se debe confiar y siempre debe de realizar, aparte del examen general de orina, un urocultivo para descartar esta infección de vías urinarias. Y precisamente aquí su utilidad como pediatra y como intensivista ha sido en las anomalías congénitas de riñón, como son agenesias, doble sistema pielocalicial, el reflujo vesical, que también puede pasar desapercibido y hace mucho daño, y puede ser aséptico, sin infección o con infección, y dar un trastorno químico a nivel renal, y esto ir deteriorando la muerte celular a nivel del riñón, o bien los gérmenes tienen unas vellosidades que se llaman PILIP, que la vejiga van subiendo poco a poco hasta llegar al riñón, y también van haciendo una destrucción celular ahí. Y estas enfermedades que han pasado desapercibidas pueden incluso evolucionar a diálisis peritoneal, hemodiálisis, pérdida de riñón, trasplante renal y todo esto. Entonces, el diagnóstico oportuno es muy importante, y el uso actual de la medicina nuclear en estos diagnósticos es fundamental, porque incluso en muchos viene siendo el estándar de oro para decir realmente cómo está ahí su función y su anatomía o su pérdida o su limitación ya hasta de un daño. En otras enfermedades, incluso en el cáncer, puede ser terapéutica, puede limitarlo o puede detenerlo ahí en una fase G0 de la reproducción de la mitosis celular, donde estas células están todas activándose. También beneficia. Actualmente también el cáncer ha tomado un lugar muy, muy importante en los niños, lo que antes no se veía. Ahora también es proporcional también al número de la población. Antes no éramos los mismos que el día de ahora somos, ¿no? Entonces hay un incremento que va ascendente y va de la curva del crecimiento poblacional. Y sí se ha visto un gran impacto en los pacientes oncológicos. Afortunadamente, el pronóstico de los pacientes oncológicos ya no es como era el de antes. Incluso esos niños antes estaban estigmatizados. Decían, no, ¿para qué lo metes a la terapia si va a morir? El día de hoy yo te puedo decir que estando 10 años en la medicina privada y en la terapia intensiva, esos niños tienen muy buen pronóstico, tienen probabilidades de vida. Hay unas escalas de cálculo del PRINCE modificado 3 actualmente. De hecho, es un artículo que voy a sacar con unos adscritos, en donde con una herramienta muy sencilla que se puede ocupar hasta en primer lugar, puedes tener en primer contacto, puedes tener el pronóstico
de ese niño y puedes ayudarle a avanzarlo rápido a una unidad de alta especialidad para que pueda ser atendido, porque la medicina nuclear no se encuentra en todos los hospitales, mucho menos en un hospital de primer nivel, se encuentran en las unidades de alta especialidad o de tercer nivel y en hospitales de concentración, donde llegan todos los niños de toda la República y el médico en un lenguaje caló médico dice, llegó el paciente toreado. ¿Qué quiere decir? Que pasó por más de 10 médicos, que nadie supo qué tenía, y nosotros en las unidades de terapia intensiva en menos de 24 horas hacemos el diagnóstico por la calidad y la formación de los médicos que estamos ahí. Un médico de terapia intensiva primero hizo 3 años de pediatría, se tituló, hizo su tesis, exámenes con sinodales, subtítulos, o sea, profesional, y después pasó a un examen de subespecialidad, porque la terapia intensiva es una subespecialidad, y dentro de estas habemos médicos con altas especialidades. Entonces, seguro que el médico que ocupa un lugar en la terapia intensiva de cualquier lugar del universo tiene mayor número de estudios que aquellos que están en otras zonas, ¿no? Como por ejemplo las pediátricas. Sí. Oye, ¿y cuáles son los tipos de tumores más frecuentes en la población pediátrica? ¿Hay niños que nacen ya con los tumores? Sí, hay en la terapia intensiva neonatal, la frecuencia el día de hoy es muy alta, por eso te comentaba yo que es muy importante las revisiones prenatales, porque ahí te mandan un ultrasonido 3D donde puedes detectar esto, e incluso hay cirugías intrauterinas. Ya el día de hoy hay una alta especialidad de cirujanos que operan intrauterino y con excelentes resultados. Y además cuando nace, tú ya sabes qué pueden hacer con una hidronefrosis, con cantidad de líquido exagerado, porque precisamente se asocia a una malformación. De estas, la más frecuente es la renal, pero también puede los tumores también, en un cierre de estadísticas, cuando uno hace su productividad y cierra alrededor de 800 pacientes al año, resulta que sí ocupan un lugar importante los tumores del sistema nervioso central. Entonces, en los niños desde la etapa neonatales es una ventana de oportunidad para hacer prenatales, incluso para hacer los estudios y diagnosticarlos, y este tipo de niños tengan calidad de vida. Se aborde el problema de manera temprana y no tengan complicaciones y puedan tener una calidad de vida excelente. Oye, doctora, y algo también muy, muy frecuente a lo que seguramente te enfrentas en tu consulta, no de intensivista, pero sí de pediatra, es el famoso reflujo, ¿no? Ahora ya con todo esto de que pues ya hay diferentes tipos de leches y hay niños que se presentan con síntomas problemáticos, complicados. En estos niños, los estudios de medicina nuclear e imagen molecular han sido de utilidad. ¿En qué casos es más frecuente que a un niño se le solicite este tipo de estudios? Sí se le debe de solicitar a un niño con reflujo este tipo de estudios, porque la incidencia también del reflujo ha incrementado bastante, sobre todo en los últimos años. Y a mí me ha tocado ver en mi consulta privada que llegan niños que ya han sido vistos por otros pediatras y que les dice que no se preocupe, que solitos se van a curar. E incluso hacen el diagnóstico de reflujo con una única placa radiográfica. Y esto no debe de ser así. Los estudios se clasifican en activos y pasivos. El regar con una placa es un estudio pasivo y el diagnóstico de reflujo no se hace de esta manera, se debe de hacer con estudios activos. ¿Qué quiere decir? Que lleva un protocolo en el cual se le manda una serie esófago-duodenal donde le dan un medio líquido, no liposoluble, hidrosoluble, que no tiene complicaciones en caso de haber reflujo, y que el estudio se debe de grabar en un CD o tú lo debes de ver, y ese es un estudio activo. Incluso a mí me gusta mucho solicitarlos ahí en el Hospital Ángeles Acoxpa, porque cuando se les da la cita,
tienen una presita donde se le explica a los papás cómo se va a realizar, qué se va a realizar, y los papás están ahí, tú estás mirando el estudio y lo estás viendo, y puedes clasificar el reflujo en leve, moderado, severo, de acuerdo a lo que estás viendo, que no es lo mismo que cuando te lo reporta el radiólogo, porque cuando el médico lo ve, detecta muy bien los lugares topográficos, anatopográficos, donde se está llevando a cabo. Entonces, incluso invitas al cirujano que lo vea, al experto, para que se pueda tomar una adecuada decisión médica, y no todos los reflujos son operables. El grado 1 tiene tratamiento, una alta eficiencia y eficacia con tratamiento médico, no es quirúrgico. El grado 2 incluso se les da oportunidad de un tratamiento y en breve tiempo se les hace nuevamente el estudio para ver si mejoró o si es necesario la cirugía. Pero en el grado 3, que puede haber un reflujo y se va a los pulmones, pues ahí puede incluso hasta perder la vida el paciente en una broncoaspiración o tener una neumonitis química severa que te lleva a la terapia intensiva, y entonces ahí sí es quirúrgico. Pero también yo comprendo y me pongo del lado de los padres cuando el médico quirúrgico tiene que dar la noticia de que es así, pero actualmente ya existen las altas especialidades también, y existe la cirugía laparoscópica, con la cual se puede llevar a cabo a través de una incisión de 1 centímetro en la parte inguinal y otro en el ombliguito, o sea que no le deja cicatriz. Pero para estas decisiones es muy importante la opinión del cirujano, pero hay un estándar de oro y ese lo tienes tú con el gamagrama, y eso te puede permitir darle oportunidad al paciente de un tratamiento médico sin que tenga que ser llevado a la cirugía, y eso es algo muy padre porque probablemente me están escuchando y digan, no, ¿cómo es posible que ya sea un médico pediatra y no quiera operar, no? Pero yo te voy a comentar algo. Por ese paciente que tú no operaste, te llegan 100 o te llegan 1000 porque lo hiciste bien. Y la mejor recomendación siempre es la verbal, y la mejor es la de los padres. Entonces, Sí, pues es necesario la intervención con un gamagrama por parte de ustedes. sí, fíjate que respondí, bueno, dándole un contexto a lo del programa, pues la verdad es que la medicina nuclear bien aplicada y hecha con parámetros de seguridad en contextos clínicos correctos, pues sí que es demasiado útil, ¿no? Porque como tú lo decías, hay cuestiones que no las podemos conocer de otra manera, ya que la medicina nuclear y la imagen molecular es el paradigma, es la imagen ejemplo de cómo podemos nosotros replicar o reproducir fenómenos biológicos, bioquímicos, lo más parecido al funcionamiento del cuerpo en los cuerpos de los seres humanos, ¿no? Y esto, bueno, pues aplica con los niños, ¿no? Entonces, es importante entender algo muy claro, ¿no? Lo que se puede conocer con otros métodos de imagen pueden dar a una aproximación razonable o calculada de un parámetro biológico. Por ejemplo, qué tanto está regresando la orina de la vejiga al uréter, pasando del estómago a el esófago y a los pulmones, el alimento del bebé, pero solamente con los estudios fisiológicos de medicina nuclear e imagen molecular, nosotros podemos cuantificarlo, semi-cuantificarlo y volverlo realmente patente en situaciones que emulan la realidad, la cotidianeidad de los niños, ¿no? Y en ese sentido, los estudios de medicina nuclear e imagen molecular son como ningún otro tipo de estudio de imagen. Obviamente, como lo mencionas, amiga, pues es muy importante que los estudios estén bien indicados, que los estudios se hagan de una manera adecuada y sobre todo de una manera segura, porque esto es algo que siempre preocupa a los padres, ¿no? Y es algo en lo que nosotros pues nos encargamos de velar porque los estudios
sean seguros y estén bien hechos. Ajá. Y me gustaría comentar algo aquí súper importante, porque a lo mejor tú como padre sí puedes tener un nivel profesional alto, ¿no? Por ejemplo, ser un arquitecto, un ingeniero, pero por eso llevas a tu hijo al médico y tienes la empatía y la confianza de la persona en que estás depositando a tu hijo en sus manos. Y lo que yo Claro. te quiero decir que el reflujo del ácido gástrico, que es un pH de 5, si tú metieses el dedo índice y hicieras un agujerito y lo metieras al estómago, o sea, no sale nada, ahí desaparece porque es un ácido. Entonces, imagínate, cada vez que ese ácido sube por el esófago y sube hacia arriba, te quiero decir que provoca erosión, infiltración de células, inflamación, pero que además son antesalas a la enfermedad de Barrett. Y la enfermedad de Barrett es una puerta abierta para el CA gástrico o esofágico. Entonces, que además se van a manifestar en niños, en escolares, incluso preescolares, o probablemente adolescentes o en etapa adulta. Entre más tiempo haya pasado, vas perdiendo posibilidades de regresar ad integrum como una buena entrada terapéutica y una buena solución. Entonces tienen que ser diagnósticos tempranos y oportunos y no dejarlos evolucionar hasta el cáncer. Pues sí, es muy importante actuar a tiempo. Lupita. Yo aquí muy atenta, tratando de resumirles las preguntas. Hay muchísimas preguntas y desde luego felicitaciones a ambos especialistas. Yo quisiera que rapidísimo nos compartiera, doctor Díaz, pues las noticias de este año. Tenemos escasos 2 minutos para dar las noticias, pero es muy valioso hoy, que es nuestro último programa en vivo de este año, que nos hiciera favor de darnos un resumen muy breve, porque creo que hubo noticias muy importantes. Sí, pues mira, como lo decía Rosalinda, ya lo adelantó, una noticia muy importante es que pues seguimos nosotros tratando de dar lo mejor, refinar nuestra práctica médica. Ahora ya tenemos la consulta en el consultorio 385B del Hospital Ángeles Acotzpa, en donde, bueno, pues tenemos el gusto de compartir consultorio con la doctora Rosalinda. Entonces, ese es el sitio en donde pues tenemos la consulta de terapia con radionúclidos y por supuesto que pues todas las cuestiones con respecto a medicina nuclear e imagen molecular pediátrica, pues ahí también las estamos viendo, las estamos atendiendo. Otra noticia importante pues es que seguimos con las actividades, los eventos del colectivo Medicina Nuclear MX. Recordemos que el objetivo del colectivo es el llevar a la población mexicana la medicina nuclear de excelencia y calidad que se merecen, y para eso pues estamos haciendo sinergias, estamos haciendo equipos multidisciplinarios con excelentes profesionales como la doctora Rosalinda Jiménez, que nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy en el programa. Y algo que no quiero dejar de pasar de mencionar la oportunidad es esas actividades que queremos impulsar en apoyo a la sociedad, es decir, retribuirle a las personas que necesitan apoyo, que necesitan ayuda, pues algo de lo que nosotros podamos en nuestras capacidades sociales, pero también en nuestras capacidades médicas, que pueden ir de la mano, ¿no? Y en eso es muy importante la labor que estamos teniendo en el Rotary, en donde, bueno, pues Lupita, pues próximamente asumirá la presidencia. Rosalinda, pues ha también participado de una manera destacada, y no quiero dejar de comentarles que gracias a los esfuerzos del Club Rotario Alameda, y precisamente a colación a lo que estamos tocando el día de hoy, uno de estos niños que nació con un cáncer horrible que se llama retinoblastoma, tuvo la posibilidad de tener, bueno, pues una atención médica, porque sin atención médica, pues los niños se mueren y es trágico, es muy feo, pero afortunadamente se puede ayudar y se le puede cambiar la vida a muchos niños. Y bueno, el pequeñito, pues ya podemos decir con razonable certeza que ha salvado la vida
con resultados estéticos pero que muy normales, ¿no? Y eso nos llena de mucho gusto, pero por allá hay muchas personas más, hay muchos niños que requieren de todo el apoyo, no solamente médico, porque como lo decía Rosalinda, sino también el apoyo como humanos, la humanidad que nos debe de mover a querer ser mejores y a querer poder llevar a los pacientes lo mejor que la medicina moderna nos ofrece el día de hoy. Y como lo decía Rosalinda, o sea, ya no son sentencias de muerte como lo eran el siglo pasado, ¿no? En los años, en la década de los 90, en las décadas de los 2000, cada vez vamos a poder hacer más por estas personas, pero todo esto requiere esfuerzo. Y por qué no decirlo, Lupita, Rosalinda, también requiere de la capacidad económica que tengamos las personas, que tengamos la buena disposición de apoyar a todos estos niños. Entonces, pues eso es una noticia que queremos seguir impulsando estos proyectos desde, de manera personal, desde el colectivo Medicina Nuclear MX, desde este programa, con los aliados y los amigos también bien intencionados e importantes como la doctora Rosalinda, que nos hace el honor de engalanar el programa el día de hoy, Lupita. Rosalinda, esas son las noticias que tenemos para compartir. Así es, doctor. Y bueno, rápido para la doctora, una de las grandes preguntas, ¿cómo compaginar la medicina nuclear, la pediatría? Cuando usted sugiere un estudio en medicina nuclear y llegan con el médico nuclear, ¿cómo se hace este estudio, doctor Meneses? ¿Se sedan a los niños? ¿Se les da algún tipo de anestesia? ¿Qué pasa? Porque digo, si en adultos es difícil, creo que en los pequeñitos debe ser mucho más complicado, o se esperan a que se duerman. A mí me gustaría contestar esa pregunta, ¿sí? Ok, muchas gracias. Me gustaría contestarla porque nos están viendo de UNIFAC, de AC, varios médicos que le están preguntando si la radioactividad que se usa en los estudios de medicina nuclear le hace daño a los niños, por eso la quiero contestar. Un saludo al presidente, doctor Oscar Zavala, muchas gracias por todo su equipo que nos está escuchando el día de hoy, y por eso quiero contestarles la pregunta. Las dosis que se ocupan para el radionucleótido, para los estudios de medicina nuclear, son dosis mucho más bajas de las que se usan en una radiación de una tomografía. Por lo tanto, son inocuas. Tengan la seguridad de que es inocuo. Dependiendo también de la edad, niños más pequeños se seda, pero si el niño es más grandecito, se le pide su cooperación. Pero hay niños con una afectividad, como son los niños de casa, que les da miedo y es comprensible. En ese tipo de niños se puede premedicar, sobre todo si estás en estos hospitales. Y la otra cosa que yo quiero decir, la medicina nuclear es una medicina cara, es una medicina de alto costo, pero no es inalcanzable, y la prueba de ello es el consultorio 385, y gracias a las gentes que hoy estamos en este programa, hemos podido ayudar a muchas gentes de escasos recursos a pisar estos lugares, a realizarse estos estudios y a mantener, sanarse a través de ayudas y voluntarios, a través de asociaciones, a través del Club Rotary, y específicamente el Rotary Alameda, quien le ha dado muchísimo impulso a la salud, quien bondadosamente hizo una donación en donde se han visto alrededor de 500 niños en el consultorio 385B para el estudio de la prediabetes a través de las bases moleculares. Y retomando el punto, el día de hoy liderean el licenciado Ernesto Jiménez Sánchez y la doctora Carmen, no es Carmen Cano, la doctora Carmen, directora médica, que seguramente cuando hablemos con ellos también nos van a apoyar para que tengan accesibilidad todos los mexicanos, incluso los de bajos recursos. Muy bien, doctora. Sí, lo que dice la doctora Rosalinda. Yo nada más quería complementar un poquito. Esta es una pregunta recurrente, Lupita, Rosalinda, porque pues hay un estigma, ¿no?, en cuanto a la radioactividad. Y como bien lo decías, pues todo esto está bien calculado. O sea, no es de que a un niño se le dé dosis enormes. O sea, como tú bien lo dijiste, esto se calcula por peso, se calcula por volumen corporal, etcétera. Pero aparte, algo muy importante que hay que comentar es que la innovación tecnológica nos ha hecho que cada vez podamos nosotros hacer estudios
de medicina nuclear en niños y en adultos, por supuesto, con dosis cada vez más bajas. Es decir, que si antes lo hacíamos por poner un número ficticio, si antes lo hacíamos con 10 unidades de radiactividad, Lupita, Rosalinda, con la tecnología y la instrumentación en equipos de medicina nuclear e imagen molecular, ahora ya podemos hacerlo con dosis menores de hasta la mitad. Y esto reduce aún más esos temores o esas preocupaciones acerca de cuánta radiactividad se necesita para hacerle un estudio a un niño. Como bien lo dijo la doctora Rosalinda, esto es seguro. Aparte, por eso lo comentaba, o sea, estos estudios se tienen que hacer bajo prescripción médica, porque estamos ante niños en donde se tiene que ser muy cuidadoso al momento de indicar cuánta radiación es necesaria para hacerle los estudios, pero tiene que haber un balance muy bueno entre lo seguro y lo médicamente necesario para que podamos obtener la información que estamos buscando. Y la buena noticia es que cada vez estamos haciendo mejores estudios con menores dosis de radiactividad. Y eso hace que podamos nosotros no solamente hacer estudios con menor radiación, sino que los estudios cuesten menos. Y eso también es algo muy, muy, muy importante, ¿no? De verdad que estamos con los mejores entusiasmos para que podamos hacer que más personas tengan acceso y más personas tengan disponibilidad a estos estudios también en la población pediátrica que realmente, como lo hemos visto, pues nos proporcionan información que no puede ser obtenida mediante otros medios. Y muchas veces esta información, como bien lo mencionaban, pues es la parte que falta para llegar a un diagnóstico. Y como bien lo decía la doctora Rosalinda, el diagnóstico es muy importante. O sea, el diagnóstico es de donde parte todo el acto de tratamiento. Si tú tienes un mal diagnóstico, pues tu tratamiento tienes tú el riesgo de equivocarte. Pero cuando tú tienes un diagnóstico correcto, pues generalmente el tratamiento sí suele dar muy, muy buenos resultados. Entonces, pues muchas gracias a todos los que se han interesado en estos temas. Por supuesto que, como bien lo dice la doctora Rosalinda, pues aquí somos muy, muy cuidadosos de darles lo mejor a los pacientes y a los papás de los pacientes y a los doctores. También quisiera comentar algo, doctor Iván. La dosis va desde nanogramos hasta picogramos, o sea, son dosis pues muy pobres, digamos, pero el ambiente que se genera dentro del hospital en compañía del equipo de enfermería a cargo de la licenciada Carmen Dávila es muy amigable y muy amistoso desde que el niño entra con sus batitas de colores y monitos y todo, y las enfermeras, pediatras, mi reconocimiento, el cariño, el cuidado, la atención que tiene para cada uno de los pacientes, pues es de excelencia. Entonces tengan la plena confianza y seguridad de que sus hijos están en buenas manos y como lo dice la grabación cuando uno habla ahí, ¿no? Centro de Atención y Excelencia Médica en México. Así es, doctora. Pues siempre es muy interesante escucharlos, el dar a conocer todas las bondades que nos ofrece la medicina nuclear y la imagen molecular detrás de tantos mitos. Por ahí había una pregunta de un papá que dice, yo me negué rotundamente a ese estudio porque sentí que lejos de ayudar podían perjudicarlo. Yo creo que también es mucho trabajo de comunicación con los papás. Tenemos escasamente 2 minutos porque quisiera que el doctor Díaz Meneses nos hiciera favor de despedir el programa. Doctora, ¿con qué le gustaría cerrar el día de hoy? Con el compromiso de que nos tenemos que ver en enero nuevamente y retomar todas estas preguntas que quedaron pendientes, principalmente en el cáncer de riñón. Pues muy agradecida de haber tenido el honor de que me invitaran y acompañarlos y estar con ustedes. Y si en el consultorio
pues antes había milagros en el consultorio 385B. El día de hoy, en compañía del doctor Iván, puedo decir que va a haber magia, porque va a ser una medicina de alto nivel, alcanzable para todos los mexicanos, y eso me llena de orgullo, en colaboración y en apoyo de todas las asociaciones y sobre todo del Club Rotary, y en esta ocasión pues del Club Rotary Alameda, que le dará muchísimo impulso a las situaciones de salud, y que yo sé y confío que hablando ahorita con las gentes que lideran, vamos a tener el apoyo como hasta ahorita lo hemos tenido durante 10 años. También les quisiera decir que, aparte pues de la medicina nuclear, me nombraron nuevamente en el consultorio, el centro de vacunación, por la cantidad de niños que hemos vacunado, y el día de hoy de hecho ya fue publicado la 7ª ola en compañía de influenza, sincicial respiratorio y coronavirus, por lo que invito a vacunarse a todos los papás y a todos los niños contra la influenza, y ahí tenemos vacuna tetravalente. A los primeros 5 que se comuniquen el día de mañana, a primera hora, con la señorita Ana Karen Aparicio, que es mi secretaria, la secretaria del consultorio 385, y el del doctor Iván, les regalamos la vacuna. A partir del 6º, se cobra la vacuna y no se cobra la consulta. Para todos los que se comuniquen el día de mañana, en agradecimiento a todas las bondades que nos da el universo y a quien me pone y me acompaña en esta vida con gente como ustedes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Seguro que seguiremos con este gran tema. Doctor Iván, pues hemos llegado al final de un año más, lleno de mucha salud, de bendiciones y desde luego grandes oportunidades en este año. Y bueno, pues el programa de la medicina nuclear y la imagen molecular, siempre muy honrado por tenerlo, por esta diversidad de temas. Y pues me gustaría que nos cerrara el programa el día de hoy con el firme compromiso que en enero tendremos grandes temas. Adelante, doctor. Sí, gracias, Lupita. Bueno, primero que nada, doctora Rosalinda, pues muchas gracias por tu presencia, por tu generosidad, por tu entusiasmo. De verdad es un honor y un gusto trabajar juntos. Y estimada audiencia, pues muchas gracias. Como bien lo dice Lupita, pues nos acercamos ya al fin del año, un año maravilloso en la compañía de todos ustedes. Nuevamente, gracias, porque nosotros somos lo que somos como divulgadores de la medicina nuclear e imagen molecular, gracias a la preferencia y a la compañía de ustedes. Y por supuesto que para el próximo año estamos muy emocionados, tenemos muchos planes, muchos proyectos que esperemos sean de su gusto, ya los irán conociendo poco a poco, y pues no me resta más que desearles lo mejor, que todos sus sueños se hayan cumplido, que la esperanza nunca se acabe, es más, que se avive, porque siempre vendrán tiempos mejores, Lupita. Hay que aprovechar la vida, que solamente se vive una vez. Así es, doctor. Pues concluyendo con grandes éxitos, grandes proyectos, fue un año muy importante, yo creo que de grandes logros, seguir batallando con esta parte de la pandemia, pero aún así la vida sigue, la vida continúa, y bueno, pues nosotros muy agradecidos en Promo Estéreo, en el programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular, porque martes a martes continúan con nosotros. Hay veces que los tiempos no nos lo permiten, pero siempre está el podcast, y gracias por comunicarse con nosotros de manera personal. Recuerden, el WhatsApp está a su disposición, y con muchísimo gusto los enlazaremos con el equipo de trabajo del doctor Díaz Meneses y la doctora Rosalinda Jiménez. Pues muchísimas gracias, felices fiestas y seguro un año lleno de mucho éxito y salud para todos. Muchas gracias y buenas noches. Hasta pronto.